Jorge Luis Jalil Ripalda. Él es analista político y también columnista de Diario Expreso. Qué gusto que nos acompañe, Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias, Luisa, el gusto es mío. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias. Bueno, quisiera iniciar con la pregunta de rigor. ¿Cómo evalúa usted el momento político que vive el Ecuador y de manera muy particular el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, luego de las decisiones dolorosas, duras, difíciles que ha debido tomar, como son principalmente la desvinculación de 5.000 servidores públicos, así como la disminución y fusión de las que quedan en cuanto a ministerios y secretarías de Estado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante partir de que el presidente Noboa viene con un capital político fuerte, sostenido, ha logrado victorias en la Asamblea, va tras una consulta popular ahora porque sabe del capital político con el que cuenta. Este es el momento. Este es el momento para hacerlo. Él no podía esperar más. Yo creo que esos errores que se han cometido en el pasado, de que el momentum político cae y esperamos para hacerle a la ciudadanía las preguntas que tenemos que hacerle, no lo podía cometer el presidente Noboa. Dicho esto, yo sí creo que decisiones como la de la desvinculación de cerca de 5.000 funcionarios públicos son medidas que ponen a prueba también ese capital político y será tarea tanto del presidente como de su círculo cercano, como de la nueva ministra de Gobierno, como de sus representantes en la Asamblea, de demostrar que igual el país va hacia adelante, de que no tienen de qué preocuparse porque tenemos una agenda, de que vamos a avanzar como país, porque venimos de años difíciles, venimos de un semestre que cerró bien, pero que los primeros meses fueron duros, el proceso electoral afectó también a la economía, pero creo que vamos en franca recuperación. Pero como le digo, el capital político del presidente tiene que sostenerse, tiene que mantenerse, de lo contrario se puede ver afectado incluso el resultado de la consulta. ¿Hay ese riesgo? ¿Podría haber un costo político, cree usted? ¿De qué va a depender? Yo creo que va a depender mucho de cómo el presidente y su equipo contraatacan a la campaña sucia que estamos acostumbrados a ver por parte de la que hoy se llama oposición. Sin duda vendrán las afirmaciones de que él quiere cooptarse todos los poderes del Estado, que la misma, no quiero decir cantaleta, pero el mismo discurso que han mantenido hasta el día de hoy y que lo hacen de forma efectiva a veces, pero hay formas de contrarrestar esto. A mí me parece que con voces adecuadas, como la de la vocera del gobierno, en su momento el ministro de la Gasca, ahora tenemos que ver cómo le va a Zaida Rovira en el Ministerio de Gobierno, pero me gustaría pensar que como el presidente ha tomado las decisiones hasta ahora, veremos en Zaida otra faceta del gobierno, quizás más conciliadora, quizás llegar a ciertos sectores a los que no ha podido llegar hasta ahora y solidificar esa mayoría que tiene en la Asamblea, que si bien se ha mantenido firme con él, ha pasado leyes con él, hay que estar muy pendiente de que no flaquee. Más bien vemos que están flaqueando por otro lado. ¿Como por ejemplo? En la RC vemos clara el panorama de crisis que están pasando. Lo que vemos es que los líderes que estuvieron con el presidente Correa desde un principio le dijeron, a ver, paremos un segundo, dialoguemos, hablemos, y yo creo que ya eso es mucho decir, el hecho de que ellos les estén pidiendo, hablemos, porque sienten que el liderazgo de la ex candidata Luisa González está un poco forzado, está generando divisiones dentro del partido. Vemos cómo asambleístas completamente fieles como Yajaira Urresta salieron del partido por diferencias con la dirigencia, el asambleísta Sergio Peña, y también vemos distanciamiento de estas figuras importantes como lo son Marcela Iñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, J. Lloret, el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, su aliado natural, que Manaví le ha dado victorias, le ha dado asambleístas, siempre ha sido un bastión de la revolución ciudadana, y vemos que hoy él se une a ese llamado al presidente a decirle debemos conversar sobre el liderazgo y el futuro del partido. ¿Cuál va a ser en ese contexto, ya que habla de futuro, precisamente lo que va a ocurrir de aquí en adelante? Porque el exmandatario incluso públicamente a través de su cuenta de X señaló como traidor a aquel que había hecho pública la carta que habían enviado sus prefectos y su alcalde, en este caso en Manaví. Sí, yo creo que el presidente Correa ya está en esta etapa en la que lleva mucho tiempo afuera y su única forma de comunicarse con la gente es a través de estas redes sociales, y muchas veces lo hace
con poco tino. Y para mí, al ver que hay una crisis interna en tu partido y que hay gente que te está diciendo, por favor, hablemos, abre los ojos, tenemos que ir hacia adelante, y tú ya salir con acusaciones de traidores, de que sí existía el diálogo, de negar que hay un problema, lo primero que se tiene que hacer para mejorar es aceptar que hay un problema. En ese contexto, ya que ni siquiera se lo acepta, ¿qué va a pasar con la oposición? ¿Cuál va a ser el futuro de la oposición, que ya está bastante debilitado? Me gustaría tener la respuesta. Lo que le puedo anticipar es que tanto Marcela como Leonardo Orlando, como Paola Pavón, como Pavel y como Jota son figuras políticas que, si bien le deben gran parte de su éxito al presidente Correa, son líderes serios, son líderes preparados, son líderes con audacia política, que no lo sé, no me quiero anticipar, pero dudo que vayan a permitir afiliarse a un partido o mantenerse afiliados a un partido que les ha dado la espalda según su criterio. Entonces, si es que ya de por sí vemos cierto nivel de personas que abandonan la Revolución Ciudadana, yo creo que en caso de que no se llegue a buen puerto con estos líderes, no quiero decir históricos, pero sí que están casi desde el inicio de la Revolución Ciudadana, podemos enfrentarnos a un escenario en el que la Revolución Ciudadana se divide en dos. Se lo preguntaba, aparte de quienes escribieron esta misiva al exmandatario Correa, a quienes están en este momento en la Asamblea. Correcto. En la Asamblea, bueno, el asambleísta Sergio Peña ha sido bastante ruidoso respecto a lo que él vivió cuando estaba en el bloque de la Revolución Ciudadana. Él ha dicho que hay muchas personas que no están contentas con presencia de asambleístas que generan más divisiones que acuerdos, con el extremismo de que todo hay que decir que no, de que porque Noboa lo propone tenemos que oponernos, y él incluso avisoraba que una buena parte de ese bloque pronto se iba a ir a otro bloque. ¿Usted cree que ocurra eso? ¿Se terminará desgranando como una mazorca de maíz toda la oposición de la RC5? Yo creo que depende mucho de la posición de los asambleístas que llegaron por el partido aliado, que es Reto, de la posición de sus líderes, pero también de que el presidente Correa efectivamente llegue a un acuerdo con estos líderes de la Revolución Ciudadana que hoy dicen se sienten que no han sido escuchados. Jorge Luis, usted inició respondiendo a mi pregunta del momento político del gobierno y usted citó un hecho importante, voces que hablan de un interés de cooptación de poderes por parte del Ejecutivo. Usted así lo ha señalado porque en efecto esas voces se escuchan. Y uno de los grandes retos que planteó el presidente Noboa era poder articular en acciones que permitan poder rescatar o recuperar el Poder Judicial. Desde su respetable opinión, el mecanismo actual para poder garantizar una total independencia de poderes en cuanto al escogitamiento de las figuras que conformen el Consejo Nacional de la Judicatura y a raíz de ese organismo poder escoger a jueces probos, a gente calificada para que puedan articular en el aparato judicial. ¿Cree que es el correcto o existe sí per se el riesgo de que, como ya pasó en gobiernos anteriores, sin querer queriendo, pudiera darse la cooptación de poderes con figuras muy cercanas y de confianza del Poder Ejecutivo, ocupando estos cargos tan importantes como el Consejo Nacional de la Judicatura? Yo creo que en realidad la forma en la que se conforma el Consejo de la Judicatura, valga la redundancia, está en la Constitución. Lo que pasa es que cuando se hizo la Constitución, a mi parecer, se hizo con un carácter sumamente hiperpresidencialista. Entonces, lo que sucede es que se acusa al presidente de querer cooptar los poderes del Estado por poner personas que él considera probas en su terna y que quiere que lideren el Consejo de la Judicatura, pero la Corte Nacional de Justicia tiene su delegado, o su vocal, por así decirlo, y otras funciones del Estado también. El Pero recuerden lo que pasó cuando estuvo el señor Gustavo Yalt frente al Consejo de la Judicatura. Todos lo recordamos y todo el mundo lo cuestiona. A mi parecer, en esa época, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación, la Asamblea, el presidente, en ese entonces eran uno solo por la popularidad de la que gozaba el presidente Correa y su habilidad política. Hoy creo que tenemos un panorama parecido, pero no igual.
Parecido en que tenemos un presidente con un alto nivel de credibilidad y popularidad, está entre los 5 mejor puntuados de Sudamérica. Está en un momento político interesante, ha demostrado capacidad y estrategia. ¿Cómo evitar que se aproveche, como bien usted lo decía, en buena lid, ese capital político para hacer las cosas bien y que no se caigan en los mismos errores del pasado? Yo creo que el primer paso para todo esto es que se forme una oposición seria en el Ecuador, porque no la tenemos el día de hoy. Porque una oposición seria es la que plantea los problemas del país en el caso de que existan los abusos de poder y se opone. Por otro lado, en Ecuador, y yo creo que el otro día se filtró una decisión, tenemos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, hoy por hoy, para los que les parezca correcto, lo que les parezca incorrecto, la realidad es que si la Corte Constitucional revisa una ley aprobada por la Asamblea, por la mayoría gobernista, y firmada por el Ejecutivo, pero considera que hay vicios de constitucionalidad, que hay ciertos artículos que no van de acuerdo a la Carta Magna, la Corte Constitucional tiene toda la autoridad para decir esta ley no puede pasar así, porque es la máxima intérprete de la Constitución del Ecuador desde que se fundó la Constitución de Montecristi. Entonces, un contrapeso importante, a mi parecer, en el Ecuador es la Corte Constitucional. Hay muchos a los que les parece que la Corte Constitucional, en cambio, tiene demasiados poderes. Así es, que tiene poderes omnímodos, y la pregunta es correcto. ¿quién controla la Corte Constitucional? Porque en arca abierta el justo peca, y si no tiene nadie que la controle, es lo que argumentaba el constitucionalista Ismael Quintana. Él decía, ¿quién controla a la Corte Constitucional? ¿Usted es partidario de que se haga tal vez alguna reforma a la Constitución que permita un control político, en este caso, a la Corte Constitucional, o no? Sin duda, pero tendría que evaluarse el espíritu de esa norma, porque cuando a la Corte Constitucional se la nombró como máxima intérprete de la Constitución, lo que se pretendió es que ni la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni nadie pueda dictar normas que vayan en contra de la Constitución. Entonces, si nosotros creemos que el poder de la Corte Constitucional es demasiado, tenemos que preguntarnos con qué lo vamos a controlar. ¿Quién va a poner a las personas que la van a controlar? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Exactamente, o sea, la realidad... Es complejo, ¿no? Claro, porque ahí en arca abierta hasta el justo peca va para los que controlarían a la Corte Constitucional. Se han planteado una serie de cosas, que ya no sea la Corte Constitucional, sino la Corte Nacional de Justicia, que tenga una sala especializada. Yo personalmente creo que hasta hoy la Corte Constitucional ha demostrado al menos ser independiente. Puedo estar en desacuerdo con muchas de sus decisiones. Yo creo que han desnaturalizado el derecho y el espíritu de la Carta Magna en algunas de sus decisiones, pero se ha mostrado de alguna forma independiente, sobre todo en los últimos años, cuando no la han presidido amigos del Ejecutivo. Pero si creemos que existe una forma de que eso sea aún mejor, yo estoy abierto, por supuesto, a escuchar lo que el doctor Quintana, cualquiera de los constitucionalistas respetados que pasan por estos micrófonos quieren decir, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy por hoy la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y eso hasta ahora no se ha discutido. Entonces, si la discusión va a existir, tiene que ser muy acertada. Tiene usted razón, no sea que el remedio termine peor que la enfermedad. Correcto. Ahora, volviendo al tema de la reingeniería, del recuperar el poder judicial, usted es abogado. ¿Cómo despolitizamos a la justicia y cómo, de alguna manera, también en la contraparte, cómo desjudicializamos la política? Porque a ratos hay voces que se consideran perseguidos políticos, porque es lo que siempre se da, ¿no? A lo largo, yo tengo pues 38 años en el ejercicio de la comunicación y cada vez que pasa de un gobernante a otro y de unos funcionarios a otros, todos dicen que la justicia los persigue y que son perseguidos políticos, en tanto que otros señalan que hay la politización de la justicia, aparte de lo del crimen organizado, que lamentablemente pues también hemos visto cómo desafortunadamente ha terminado permeando y pasándole la mano a algunos funcionarios judiciales. Mire usted, ahí yo creo que hay dos aspectos esenciales y el primero es el rol de la prensa. Yo creo que es muy importante que la prensa mantenga a su audiencia, a la gente que lo lee, a la gente que los ve informados y les haga saber de qué se tratan todos estos procesos políticos. Mejor dicho, mal llamados políticos, estos procesos judiciales, cuáles son las pruebas,
qué hay detrás de este proceso judicial para que nosotros mismos podamos tener un criterio formado al respecto y que no cuando alguien cante persecución política tengamos que creerle. Y por otro lado, yo creo que hay cosas que sí han cambiado. Vivimos una etapa muy importante, tenemos una oportunidad histórica, porque cosas que tenemos hoy como lo son X, Instagram, etcétera, en el que nosotros nos permitimos, y lo he visto por ejemplo de varios abogados, publicar fallos que no tienen ningún sentido, dar nombres, es decir, este juez falló así contra derecho, y cada vez más gente se va dando cuenta de cómo es. Yo creo que esas dos partes son esenciales, tanto la prensa como nosotros mismos, la gente, los ciudadanos, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede para levantar la voz cuando algo no está bien. Usted hablaba de la oposición y hemos visto cómo hábilmente y con una asamblea en donde el oficialismo tiene mayoría y tiene algunos aliados que han sido importantes para la aprobación de leyes, se aprobó las reformas a la democracia, al Código de la Democracia. Y en ese mismo contexto, revisando las partes medulares de esas reformas, están el paso del método de Webster al método de Hunt. Por otro lado, también aquellos partidos que no alcancen el 5% de los votos, de acuerdo a las reformas, vea, hasta aquí las traje el río, se van. Y en breve, ya entiendo que está aprobado el informe para el segundo debate de lo que será la eliminación de los fondos partidistas y del gasto electoral a los partidos políticos. ¿Qué incidencia o impacto van a tener las reformas al Código de la Democracia y el tema de la eliminación de los fondos partidistas, aquellos partidos, algunos tradicionales que aún se mantienen y aunque han sido golpeados en la última lid electoral? Creo que en el Ecuador todo puede suceder, la situación es impredecible, incluso el comportamiento del electorado fiel. Sobre todo en aquellos casos en donde, más allá de errores y aciertos, hay una obra palpable, y me refiero al tema de los gobiernos seccionales en determinadas ciudades, que pudieran de alguna manera servir para poder capitalizar o recuperar ciudades o provincias. ¿Qué impacto van a tener estas reformas en el caso de la eliminación de fondos partidistas si el pueblo en el referéndum le dice sí, estoy de acuerdo, que es lo más probable? Mire, si le parece, vamos por partes en cuanto a la pregunta. Lo primero que se habló fue el tema del cambio del método de Webster al método de Hunt. Yo creo que esto favorece a las fuerzas políticas consolidadas. Las fuerzas políticas consolidadas, hoy por hoy, con el método de Webster, se encuentran con que un asambleísta de una provincia X, de un movimiento local, sacó justamente la cantidad de votos necesarios para entrar a la asamblea. ¿Y qué sucede ahí? Que las negociaciones legítimas que tiene que haber dentro de una asamblea y el debate político se vuelve completamente disperso. Entonces no tienes 2 bancadas, no tienes 3 bancadas, tienes 5 bancadas oficiales y por ahí 8 independientes que llegaron a una curul gracias al método. Yo creo que lo positivo de esto es que vamos a tener claras las posiciones políticas de los grupos grandes que lleguen a la asamblea. Bien. Y si bien se acusa de que lo que se quiere por parte del presidente es cooptar la asamblea, los que votaron con ellos fue la RC. Y entiendo que el PSC también. En la segunda parte de su pregunta, el tema del 5%, a mí me parece que es hasta muy poco, le soy muy honesto, porque la realidad es que en Ecuador nuestros partidos políticos tienen que ser mejores, tienen que tener cuadros, tienen que hacer constante capacitación a sus miembros, tienen que innovar en cuanto a los métodos que utilizan para mantenerse vigentes en la política nacional. Y nada de eso se ha hecho, lamentablemente. Y nada de eso se ha hecho. Escuelas políticas, hay unos que sí la tienen, pero en realidad eso no se demuestra a la hora de las elecciones porque sacan pésimos resultados. ¿Esto los obligará entonces a ser mejores? Yo creo que si empezamos a ser más rígidos con esta regla, por supuesto, y hay movimientos políticos que se han extinguido por esta regla y que por lo menos a mi parecer estoy de acuerdo, porque si hay figuras valiosas, cuadros valiosos dentro de esos partidos, deben buscar un espacio en los partidos que sí existen. Pero ahí llegando justo como engancha la tercera parte de su pregunta, el tema del fondo partidista, tenemos que tener esta discusión, porque ¿qué es lo que sucede? Yo no sé si usted seguramente en todos los años que tiene experiencia se ha enterado, pero los partidos políticos alquilan sus partidos. Así es. Los partidos políticos va un candidato y dice yo quiero ser candidato a presidente. Vendieron ya el partido de alquiler. O sea, entonces vendieron los partidos, piden el partido para ser candidatos y son personas que nunca en su vida han militado en el partido.
y son, en teoría, partidos políticos que tienen cuadros propios. Entonces yo no veo ningún problema con que venga un outsider, pero ese outsider, en teoría, si entra a juntarse con los cuadros políticos de un partido. ¿Y por qué tanta gente quiere ser candidata a presidente? No voy a ser tan malicioso, pero digamos que al menos quieren exposición, quieren que el gobierno subsidie su aparición en medios. Y eso me parece deplorable. No puede ser que un candidato político que se considera con el capital político suficiente para aspirar a la oficina más importante de este país no tenga capacidad de recaudar los suficientes fondos entre sus posibles votantes para financiarse su campaña. Oiga, ¿y qué pasa entonces con las minorías? Porque me quiero poner aquí de abogada del diablo. Probablemente quienes no necesiten del fondo partidista, y esto, ojo, no va con ninguna dedicatoria, pero de quien tenga la suficiente solvencia o tiene amigos que lo apoyan y que lo quieren y es muy simpático, aparte de inteligente y capaz, tiene cómo solventar su campaña. Pero ¿qué pasa si mañana de alguno de los colectivos ciudadanos, una persona que no tiene mayores recursos y que a duras penas tiene para vivir, pero que tiene buenas ideas, que tiene amor por su país y que quiere llegar, ¿cómo le hace? Ahí es donde esa otra parte, que de ciudadanos honestos, que los hay y que quisieran hacer política, dicen, no voy a poder tener una representatividad porque resulta que yo no tengo los recursos. Y luego viene ese resentimiento. Claro, como usted sí tiene plata, usted por eso aplica esto de la eliminación de los fondos partidistas. Sí, no, el ejemplo es muy válido y yo quisiera decirle que esta persona, si tiene la inteligencia y tiene la capacidad, además tiene que dedicarse a buscar personas que piensen como él y a buscar personas que crean en él. Le pongo un ejemplo de alguien que no es santo de mi devoción. Uh-huh. En Estados Unidos, el candidato Bernie Sanders recibía donaciones de 1, de 5, de 10, de 15 dólares, de millones de personas, porque creían en su proyecto político. Por supuesto. Entonces, si un líder sale sin recursos, sin estructura partidista, lo que tiene que hacer es empezar a tocar puertas y buscar aliados. Y si la propuesta y la tesis es buena, va a tener el apoyo. Por supuesto, y debería tenerlo. Oye, ¿y qué pasó con el tema del famoso control del gasto electoral? Que es que eso fue un chiste, nunca funcionó, era un saludo a la bandera, porque de haberse aplicado con la rigurosidad que amerita, le aseguro que no estaríamos hablando de la eliminación de los fondos partidistas, porque allí también está incluido el tema del gasto electoral. Sí, yo creo que el tema del gasto electoral lo complicó mucho dos cosas. Primero, que hay una serie de cosas que se gastan en campaña que no necesariamente tienes como evidenciar que se gastaron. Y por otro lado, el tema de las redes sociales. El CNE hasta el día de hoy no ha encontrado una fórmula para regular, no tiene tampoco un cuerpo legal que lo respalde, para regular el gasto en redes sociales. Sea en X, sea en YouTube. Usted recordará en épocas de campaña uno no podía ver un video sin que aparezca de cualquier candidato una promoción. O sea, ¿cómo no? Entonces, eso en realidad hoy por hoy no es regulado. Y hoy por hoy es uno de los medios más importantes para llegar al votante, porque el votante está en YouTube, está en X, está en Instagram. Entonces, esa desregulación y esa falta de control, yo creo que no a propósito, sino que realmente es difícil cuantificarlo, es lo que ha llevado a que el control de gastos dentro de la campaña política sea tan complicado. Dos cosas finales para su valiosa opinión y criterio. El hecho de que se hayan prorrogado aún los integrantes de esa directiva del Consejo Nacional Electoral. ¿Es bueno, es saludable para la democracia del país que todavía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no termine de ponerse de acuerdo y por falta de una notarización todavía no se pueda convocar a ese concurso? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo ve el perfil del doctor de la Gasca para, en su justa aspiración y legítimo derecho, volver a terciar en el concurso y ver si esta vez logra convertirse en el próximo fiscal general de la Nación? Sí, la primera parte de la pregunta, yo creo que Diana Tamaín ha hecho un buen trabajo. No han existido escándalos como existió con el señor Pozo, por ejemplo. Pero dicho esto, si la ley decía que ellos tenían que cambiarse hace algún tiempo, eso tiene que darse lo más pronto posible y no pueden haber excusas de trámites que deben ser sencillos de resolver para no avanzar con eso. Eso tiene que suceder lo antes posible. Y por otro lado, en el tema de José de la Gasca, yo considero que ha sido un servidor público que ha demostrado habilidad, que ha demostrado el temple para dar la cara en nombre de un proyecto político, en nombre de un gobierno,
que cuando estuvo en la ONU hizo un buen trabajo como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí lo que yo sí quisiera comentar, porque sería un poco injusto que lo haga, es que tenemos que dejar claro cómo sería todo esto, porque si el señor de la Gasca, el doctor de la Gasca, quiere aspirar a fiscal general del Estado, que está en su legítimo derecho. Así es. Tiene que demostrar que lo hará de forma independiente, sacar sus credenciales académicas, dar las pruebas que tenga que dar, incluida la oral, dentro de la selección de fiscal, pero que cuando ejerza el cargo no haya ningún tufo de cercanía con nadie. Porque me parece importante que, en línea de lo que vino haciendo Diana Salazar, lo que está haciendo ahora como subrogante Wilson Toainga, él demuestre que, si es que llega a ser, estamos hablando muy adelantados también, caso, lógico, que será una persona independiente y una persona que perseguirá la delincuencia de forma inclaudicable y que tendrá el temple para enfrentar los problemas que el país enfrenta hoy en día. Indistintamente donde estén. Indistintamente donde estén. Gracias, Jorge Luis, por su comparecencia esta mañana. A usted y a los que nos escuchan, muchas gracias. Ha sido la intervención de Jorge Luis Jalil Ripalda, analista político, columnista de Diario Expreso, analizando el momento político que vive el Ecuador y cada uno de sus actores. Momento de una breve pausa, ya regresamos.